Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Pensar Superior, el espacio donde pensamos la universidad del siglo XXI, la universidad que viene, pero también la universidad que necesitamos como sociedad, como cultura. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, y en este espacio buscamos abrir conversaciones profundas sobre cómo la educación superior enfrenta los desafíos sociales, tecnológicos y culturales de nuestro tiempo. Hoy nos acompaña una persona muy especial, un amigo, ¿sí?, que tengo el gusto de presentarles, el doctor Juan Carlos Aguilera Pérez, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y España, y licenciado en Biología de la Universidad de Talca. Su trayectoria combina la reflexión académica con experiencia en el mundo empresarial, participando en directorios de empresas familiares. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la filosofía, la economía, la ética, y con especial énfasis en la filosofía de la economía, la ética empresarial, pero por sobre todo, y parte de las cosas que vamos a conversar aquí, de la antropología filosófica. Bueno, ha sido profesor e investigador en diversas universidades de Chile y el extranjero, y en verdad estamos muy contentos, Juan Carlos, de tenerte aquí hoy junto a nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Primero, ponemos como en evidencia lo que es la vida universitaria, ¿no?, que es la amistad, que es lo que nos une a nosotros, que nos unió esa amistad a partir del conocimiento que compartimos. Y te agradezco mucho la invitación y además reconocer que estás haciendo algo que es muy interesante, porque hoy día efectivamente intentar reflexionar sobre lo que nosotros somos como universidad y lo que viene tiene una cierta emergencia educativa, como decía Benedicto XVI, ¿no? Hay una emergencia educativa que es pensar efectivamente lo que somos. Así que te agradezco muchísimo y sobre todo la amistad. Muchas gracias, Juan Carlos, yo también te lo agradezco mucho. Tomémonos de eso que dices tú, una emergencia educativa, como decía el Papa, porque me interesa mucho esa idea hoy día en una sociedad tan compleja, con cambios tan vertiginosos, tan peligrosos también para el sentido de lo humano, ¿no? Entonces tú en algunas columnas has hablado de una especie de eclipse de lo humano. Entonces quería, si podíamos partir conversando por ahí a propósito del rol de la universidad. Sí, mira, me parece que estamos en una tesitura que, como todo en la vida humana, tiene de claro y oscuro, y evidentemente uno tiene que saber ponderar cómo advertir aquello, ¿no? Hay una enseñanza de que el hombre es quien modela el tiempo. Nosotros modelamos el tiempo. Eso es una idea muy importante porque va a depender de una disposición que nosotros tengamos en relación a cómo vamos a modelar ese tiempo, si ese tiempo va a ser el que nos va a vivir o nosotros lo vamos a vivir. Es verdad que hay una tesitura compleja de cambios permanentes, pero nunca hay que olvidar que siempre en el cambio hay algo que permanece. Nosotros, como las universidades hoy día, tienen, a mí me parece, 3 cometidos o 4 así prima facie en esta complejidad que estamos viviendo. La primera es el pragmatismo que hay que superar, un pragmatismo que tiene un anclaje antropológico, que es, en primer lugar, desde el punto de vista de la inteligencia, el escepticismo intelectual, ¿no? Así que pareciera que no hay algo verdadero. Del punto de vista ético, de la voluntad humana, que es lo que configura al ser humano, hay un problema del relativismo moral, es decir, ¿hay algo así como que se llame lo bueno? Esa es la primera cuestión que a mí me parece la universidad tiene que acometer, que deriva de esa visión pragmática. La segunda tarea
que habrá que superar y pensar es el concepto de utilidad. No como conveniencia, como pensaban los clásicos, los antiguos, la utilidad era lo conveniente, sino que la utilidad en términos puramente, desde una perspectiva, podríamos decir, materialista, matematizable, ¿no? Somos números, ¿no? Es muy significativo en este sentido que cuando nosotros reducimos el hombre a números desde el punto de vista de la utilidad, yo no puedo dejar de pensar en Auschwitz. En Auschwitz, justamente a los hombres, en donde hay una degradación de la dignidad humana, en que se desconoce totalmente el carácter sagrado de la persona, se le convierte en un número. Y eso es un problema que estamos viviendo y están viviendo las universidades hoy día. Un tercer elemento, me parece hoy día, que tienen las universidades como cometido, que hay que superar, es decir, madurar, es la fragmentación del saber. Sin duda alguna que el avance del conocimiento, pero solo desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el método analítico, es decir, análisis es lo que se rompe, ¿no? O se fracciona, eso hay que superarlo, porque evidentemente cuando uno tiene una aproximación a la realidad desde esa perspectiva, como conversábamos previamente, Carlos, pierde el sentido de la totalidad humana. Y eso a uno, como persona humana, implica que mi propia vida va a estar fragmentada entre el ámbito de lo que se llama lo público y lo privado, y la unidad de vida, que es lo que da sentido a la existencia, no va a estar presente. Y esto a mí me parece, termino, Carlos, con trayendo a colación una idea de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral en el año 1931 dio una clase magistral en la Universidad de Puerto Rico que llamó el sentido de la profesión. Y ella decía que cuando ocurría esta fragmentación del hombre entre su vida pública y privada, se producía un fenómeno que ella había leído, pero que constató posteriormente. Dijo, ¿y esto cómo se manifiesta en la sociedad? En los males o desorden del mundo, el desorden que es el contrario al orden, o al cosmos, que es el origen de la universidad. El origen de la universidad significa orden, es decir, sentido, ¿no? Podemos hablar después de eso. Y curiosamente ella decía, se pierde ese sentido cuando se cae en la mediocridad. Y la mediocridad, y ella lo dice textualmente, después ustedes si quieren pueden buscar el texto, y dice, políticos mediocres, profesores mediocres, médicos mediocres, artesanos mediocres, en virtud justamente de esa hiperespecialización en que se pierde el sentido de la totalidad. Oye, muy interesante lo que dice Juan Carlos. A mí me gustaría, a propósito de tus líneas de trabajo, me interesa mucho profundizar en el tema de antropología filosófica. Quizás primero explicarle a nuestros oyentes, auditores, qué es la antropología filosófica y por qué a ti te convocó tanto, así como vocación, para pensar el mundo. Claro, la antropología filosófica es una disciplina de la filosofía que es relativamente reciente en términos de nominales. Desde el punto de vista del contenido, estuvo siempre presente, que es el estudio del hombre, desde la perspectiva filosófica, es decir, de la totalidad del hombre. Y eso está presente desde el origen mismo de la filosofía. Es muy bonito esto porque, pero en fin, uno cuando tiene pasión sobre algo, en fin, tiende a emocionarse en el sentido profundo del afecto, ¿no? El cariño sobre lo que uno quiere y ama. Hay un pasaje en un texto de Platón, que es el Fedro de Platón. El Fedro de Platón, podríamos decir, es un niño bien, y que se puede relacionar ese niño bien con el hombre masa de Ortega. Es casi calcada esa caracterización, ¿no? Un niño que no tiene ningún problema, que vive en un bienestar perfecto, pero que carece la capacidad y la profundidad de pensar, ¿no? Entonces, bueno, en el Fedro de Platón hay un pasaje que es una verdadera cambio en el sentido de la vida del espíritu humano. Él inaugura una nueva etapa en el espíritu humano.
va al Sócrates platónico, va saliendo con Fedro fuera de la ciudad. Sócrates salió solo 3 veces de la ciudad, porque para él, en el fondo, la vida estaba en la ciudad, ¿no? Era la polis es donde el hombre adquiere su plenitud. Entonces va saliendo de Atenas con Fedro, y Fedro le pregunta, bueno, ¿y por qué no quieres seguir? Y Sócrates le dice, es que a mí la naturaleza no me dice nada, es el hombre. Entonces, claro, desde el origen mismo de la filosofía hay un cambio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que llamábamos la filosofía de la naturaleza, de los problemas fundamentales, que se hablaba del arjé, de que primero era el fuego, el agua, etcétera, lo que llamamos los filósofos naturalistas o presocráticos, y con Sócrates hay un cambio, hay un giro, que es un giro antropológico. Y la vida de Sócrates, cuando culmina en la celda, acusado injustamente, pero que él sin embargo asume la muerte con un sentido que es religioso, que podríamos eso estar una cosa preciosa, o como Sócrates injustamente toma la cicuta sabiendo que él es inocente. Bueno, ahí es donde radica la cuestión, porque en el fondo la cuestión filosófica no es otra cosa que el esclarecimiento del sentido de la existencia humana. Y por lo tanto el protagonismo es la persona. Y esa es la razón de por qué a mí me pareció siempre tan fascinante dedicarse a estas cuestiones que son las de siempre, que es como la filosofía siempre se preocupó de esto, ¿no? Ejemplos así sencillos, bueno, profundos pero sencillos, de la vida humana. Hablar del amor, por ejemplo. ¿A quién no le interesa conocer qué es aquello? Y eso está presente en un texto de Platón, que se llama El banquete, por ejemplo. Hablar de la salud humana, hablar del dolor humano, hablar de la felicidad humana. Bueno, no con el propósito de que el hombre se centre en sí mismo, que eso ha sido un defecto moderno y contemporáneo, en que el hombre no intenta explicarse a sí mismo, sino que más bien centrarse de tal manera en sí mismo que hay una deriva individualista que desde un punto de vista incluso quizás psicológico es el narcisismo. En cambio, el planteamiento filosófico clásico implica que yo salgo de mí mismo para conocer la realidad, que es en el fondo también el propósito de la educación universitaria. La universidad, ¿qué es lo que forma? Personas. El núcleo de la universidad son las personas. Es una casa en donde es la casa del saber humano, pero es una casa en la que se fragua y potencia la humanidad. Y obviamente, si es que no existe una visión del hombre en la universidad, en un sentido de totalidad, de sentido, valga la redundancia, es muy difícil educar universitariamente, ¿no? Así que claro, lo que a mí me llevó justamente a la preocupación y ocupación de la antropología filosófica son las preguntas que cualquier persona se hace en la vida ordinaria. Es muy bella como, la frase que acuña Juan Carlos, de fragua y potencia la humanidad, la universidad. Nosotros acá internamente en la universidad tenemos todo un trabajo de reflexión institucional a propósito de nuestro sello formativo inspirado en un humanismo para el siglo XXI. Nos hemos preguntado así por nuestro propósito hoy día en la cultura, en la sociedad, en una época donde ya no solo nosotros dominamos la tecnología, sino que también la tecnología puede dominarnos a nosotros y transformar lo humano, incluso deshumanizarnos. Entonces, yo tengo la hipótesis de que hoy día las universidades no necesariamente estamos formando para la sabiduría, formando para el amor al conocimiento, por ejemplo, a la sabiduría, o formando en plenitud. Entonces, ahí
¿qué pistas debería tomar la universidad contemporánea para poder rescatar esos fundamentos? En una época donde carecemos de fundamentos, ¿no? Claro. Bueno, había recuerdo un niño de un colegio o una universidad, no recuerdo bien, pero bueno, en fin, en que le decía un profesor, usted no tiene base. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ponerla. Hay que poner los fundamentos. Entonces, la pregunta es, esto es muy interesante porque uno dice, ¿qué es lo propiamente universitario? Y lo propiamente universitario deriva de ciertas categorías, no se asusten, metafísicas, pero que se traducen desde una perspectiva social. La primera es la unidad. Y la unidad, en categoría filosófico-político-social, es la amistad. Y la amistad siempre se ha caracterizado como el vínculo de la perfección. Claro, entonces uno dice, ¿a qué debemos tender nosotros? A la unidad. Porque la unidad es vida. La muerte es la disgregación, como lo sabemos, ¿no? La separación. La vida es unidad. No uniformidad, es unidad. Y la unidad en la universidad es la amistad. ¿Entre quiénes? Entre los profesores y los alumnos. Que es como nace la universidad. La universidad nace de esa manera. Ese es el sentido originario de la universidad. Y luego también la segunda categoría es la verdad. Porque nosotros, ¿para qué nos unimos? Para buscar la verdad. Pero claro, en una sociedad en la cual el relativismo, el que campea, es complejo, ¿cierto? Pero esa verdad, ¿cómo se hace vida? ¿Cómo se hace carne? Si la unidad se hace vida y carne en la amistad, que es un vínculo de perfección, la verdad lo hace a través del diálogo. Y claro, en la palabra diálogo, mientras uno no sepa qué significa en realidad, es un significante vacío, como dicen hoy día. No, el diálogo significa, diálogos significa entre razones. Es una especie de imbricación de la razón, de las personas. La palabra logo es muy interesante en griego, y esto yo lo aprendí de la mujer que sabía más griego en Chile, que murió la profesora Giuseppina Gramático. La palabra logo significa unir, reunir y acoger. Es decir, que la universidad, fundamentada en la amistad, y que se despliega a través del diálogo, lo que está haciendo justamente es buscar la verdad, ¿no es cierto?, que une, reúne y acoge. Y eso te va dando lo que hoy día se llama un sentido a nuestro trabajo profesional. Y en tercer lugar está el bien. Lo que nosotros también buscamos, es el bien. Nadie busca el mal, supongo yo. Todos queremos lo bueno, ¿no? ¿Y qué es el bien en categoría filosófico, social o política? Eso se llama espíritu de servicio. Es que es muy bonito esto, porque en el fondo tenemos el fundamento de la amistad, nos perfeccionamos, buscamos juntos de manera, fíjate tú, el diálogo provoca, tiene como base la comunicación, que esta universidad se caracteriza por eso, pero hay algo más profundo que la comunicación, que cuando buscamos juntos la verdad, en el diálogo, es decir, esa comunicación, nosotros lo que finalmente buscamos es la comunión. Y eso es mucho más impresionante que solamente el diálogo frío, ¿no? Y luego tenemos ese espíritu de servicio, porque indudablemente el hombre está hecho para salir de sí mismo. Es decir, para servir, como decía Gabriel Mistral, el desorden del mundo se debe a
los oficios mediocremente servidos. Fíjate tú, servidos, no realizados, servidos, porque efectivamente lo que se hace en la universidad es ese crecimiento vital con el propósito de dar, de servir, el carácter donal del hombre, porque claro, yo puedo dar en la medida que tengo, ¿no? Pero ese carácter nutricio del dar está en la amistad y en la búsqueda dialógica de la verdad, en una comunión de personas. Y en cuarto lugar hay otro pilar que a mí me parece que es fundamental, nada original, estos son lo que se llaman los trascendentales del ser en metafísica, está la belleza. Claro, y la belleza desde una belleza que es armonía, ¿no? Que es, es sinfonial, ¿no? Como la verdad, porque la belleza y la verdad, como clásicamente nunca estuvieron separadas, siempre estuvieron juntas, incluso conceptualmente. Entonces la belleza en categoría político-social o filosófico-social, uno podría caracterizarla desde un punto de vista material y espiritual. La belleza desde el punto de vista material, bueno, es esto, ¿no? Es que esto está ordenado, está bien distribuido, es un lugar en que se puede habitar, que es estar en un lugar teniéndolo. Eso es precioso, porque el hombre fue hecho para habitar el mundo. Eso es un sentido muy profundo. Y luego también está la dimensión espiritual de la belleza, que es el ornato. No, la dimensión espiritual también no solamente es el ornato, es también tu historia. ¿Por qué? Porque la historia es un relato. ¿Qué es la historia? La historia es la historia de la libertad humana, en orden a lo bello, a lo bueno, a lo verdadero, pero no como palabras vacías, como amistad, diálogo, espíritu de servicio y la belleza que se habita. Eso me parece a mí es algo tan humano y eso es tan universitario y que de alguna manera yo creo que no se ha perdido completamente, porque siempre hay un profesor, siempre hay un directivo que está remando contra corriente. Eso siempre ha sido así. Me recuerdo, perdona, termino. No, por favor. Hay una alumna a la cual contacté por WhatsApp hace un par de días atrás, que fue de mis últimas alumnas en la universidad, hace 2 años o 3 años atrás, que estaba estudiando ella arte. Y teníamos un grupo los días miércoles. Yo siempre promoví en los días miércoles realizar la lectura de Platón a la 1 de la tarde. O sea que yo me aseguraba que si alguien iba a ir es porque realmente le interesaba a la 1 de la tarde leer a Platón, es de lo menos atractivo posible. Entonces esta niña, ya va a ser próximamente profesional, asistía a esas clases, a estas sesiones de lectura. Y así, ahí hacíamos la universidad, en un espacio pequeño en que habíamos 7 personas, en que dialogábamos, se formaba esta amistad, este vínculo de perfección, ¿no es cierto? Y además de espíritu de servicio, porque en el fondo el hombre nos servimos unos a otros en la medida en que nos tenemos, en que en el fondo adquirimos la dimensión sapiencial propia de la universidad, que es formar en virtudes. Porque esa es auténticamente el fin de la universidad desde el punto de vista de la formación de la persona, a través de una disciplina probablemente, pero son virtudes. Y la virtud más importante de la universidad se llama estudio. Y no es casualidad que el origen etimológico de la palabra estudio signifique amor. Es un tipo de deseo, de un deseo ordenado, ¿no? Y eso es un tipo de amor. Entonces te das cuenta, y eso conecta justamente, perdona que me extienda, con el origen mismo del concepto universidad. Nosotros sabemos que, hasta donde se sabe, desde el punto de vista histórico, ¿no?, fue Alfonso X el Sabio, en el año 1253, que utilizó por primera vez el concepto de universidad para la Universidad de Salamanca, fíjate tú. Nosotros siempre pensamos que es la de París, sí. Pero no, es la de Salamanca. Ahí es donde se utiliza el concepto universitas. Y entonces, ¿qué es lo que significa? La palabra universidad en griego es cosmos.
universo. Y sucede que la palabra cosmos, Pitágoras la utiliza por primera vez, el concepto de cosmos, como el orden amoroso del universo. ¡Qué curiosísimo! La palabra, una sinfonía, como claro, decía, es sinfonial. sí. La palabra amor era el orden del universo. Sí. Y ese orden es el que nosotros tenemos que en la universidad buscar. Y es lo que se hace a través de lo que se llama la síntesis de los saberes. Y no el análisis de los saberes. Porque nosotros lo que estamos viviendo hoy día, y muchos de los males que estamos viviendo, es fruto, de un punto de vista, podríamos decir, epistemológico, del método analítico. De querer ir como al último espacio del polvo, no sé cuánto, y pierdo la visión de totalidad. Entonces, ¿cómo yo mantengo esa especialización sin perder la visión de totalidad? Porque si yo termino en una especialización, lo que hago es deshumanizar al hombre, es fragmentarlo, es lo que decía Gabriel Mistral, está entre una fragmentación en tu vida. Y la universidad lo que tiene que hacer es dar sentido justamente a la existencia humana a través de esa integración de los saberes. Pero eso supone una forma de pensar que es lo que se llamaba clásicamente el método, es la síntesis. Y nosotros vamos por el análisis. Sí. Lewis, que es un clásico, ¿no? También universitario, Clayton Staples Lewis, famoso por sus 4 amores, en fin, tantos textos preciosos, Cartas del Diablo a su sobrino, que yo recomiendo leer a los universitarios. Bueno. Él decía, el que lo quiere ver todo, no ve nada. Claro, porque al final perdemos el sentido de conjunto, de la totalidad. Porque además la existencia humana, la vida humana, es un todo de sentido. Es una totalidad de sentido. Entonces hay como una especie de que la realidad que nosotros que queremos conocer, la verdad de esa realidad, que la verdad es un tipo de relación, no una cosa abstracta, es una relación que se produce entre el hombre y la realidad, que es algo precioso. Bueno, lo que nosotros buscamos es el sentido de esa totalidad, desde una totalidad con sentido. Sí. Oye, de lo que tú dices, wow, una reflexión muy, muy profunda y muy generoso compartirlo acá con nosotros. Me entusiasma mucho contarte lo siguiente. Nosotros tenemos en UNIAC una orquesta sinfónica. Yo insistí mucho en tener una orquesta sinfónica porque para nosotros es metáfora justamente de cosmos, de orden, claro, de perfección, de búsqueda de la belleza, de interdisciplinariedad también, porque no hay nada más bonito que ver a distintas disciplinas tratando de armar algo armónico y que además tiene algo del salir de sí mismo, del servicio a la cultura y a la sociedad. Entonces, a mí siempre he planteado la orquesta sinfónica como una metáfora muy bonita de cuál es el fundamento de lo que nosotros buscamos aquí como propósito. Me preocupa mucho, sí. Encuentro muy esperanzador como tú lo señalas. Siempre hay un maestro que despierta, ¿no? Que despierta algo. Platón en la República decía que era muy importante la formación musical en el comienzo, porque él decía va a disponer para después al alma a buscar el orden, la belleza, ¿sí? Buscar el bien, la belleza, la verdad. Hoy día recibimos estudiantes que no necesariamente vienen con esa disposición de búsqueda a la verdad, a la belleza, al bien. Vienen a buscar un título profesional y además el sistema a lo que empuja es usted no enseñe cosas inútiles, usted enseñe cosas que le sirvan para el empleo, para la empleabilidad. Entonces, primero te quería hacer 2 preguntas. Uno, ¿cómo recuperamos esa formación temprana que vuelva al hombre a la búsqueda de entender el estudio como un amor? Primero, ¿cómo disponemos el alma hacia allá? Y segundo, ¿cómo hacemos también para que la universidad sea un lugar realmente de servicio, donde salimos, ¿sí? de nosotros mismos y logramos ver la totalidad? Eso. Sí, mira, yo no tengo respuestas para eso, pero en primer lugar, a mí me parece que educar justamente consiste, bueno, se dice de muchas maneras educar, ¿no? Que es salir para elevar, ¿no? Que ayudar a crecer a la persona. Y para eso hay que darle nutrientes. Y en el mundo clásico, medieval,
se decía que la educación consistía en que había que dar dos alimentos nutricios a la persona, que era leche y miel. ¿Por qué leche? Porque en el fondo es el vigor de la persona, ¿no? De la corporeidad o corporalidad de la persona. Y la miel, que es el amor. Volvemos al tema del amor. El amor es el fundamento de esto. Entonces uno dice, ¿cómo yo suscito, puede ser el concepto, suscito que el alumno pueda salir de sí? Y la respuesta es porque los seres humanos somos seres que imitamos, somos seres miméticos. Esto es muy interesante, porque uno podría decir, esa es la razón de por qué en algunos pueblos antiguos, ¿no es cierto?, al hombre se designa su nombre como ojo de águila, por ejemplo. Bueno, porque él se espejeaba, ¿no?, en la naturaleza, o el toro sentado. ¿Ah? Porque así aprende el hombre. El hombre aprende imitando. Necesita una imagen, necesita, podríamos decir, un sentido profundo, un testigo. Y ese testigo es el profesor, que tiene un sentido, por lo tanto, ejemplar. Entonces la pregunta es, ¿cómo un alumno puede ver aquello? Bueno, cuando ve a su profesor que ama aquello, que lo ama, aquello que enseña. No solo que lo sabe, sino que ama aquello. Y eso, salvo que tú no tengas ningún tipo de capacidad de admiración, es muy raro que en ese trato frecuente la persona en algún momento vea la musicalidad, vea ese orden. ¿Y por qué esa musicalidad? Esto no son palabras bonitas. Los antiguos decían que el alma es sinfonial. La estructura antropológica del hombre es sinfonial, es musical. Por lo tanto, cuando yo advierto aquello en alguien, no es más que buscar la imagen y semejanza de lo que yo soy en mi origen. Y eso a la persona le hace salir de sí. Entonces, prima facie, hay que buscar buenos profesores, buenos maestros, que lo que hacen es el segundo sentido de la educación que me gustaría comentar, es hacer que el alumno salga de sí, acompañarlo a la realidad, no sustituirlo, es acompañarle. Por lo tanto, la educación es fuente de libertad y de responsabilidad. ¿Me explico? Y eso hace un buen profesor. Un buen profesor lo que hace justamente es que suscita en el alumno novedades, auténticas novedades. Y ver, por ejemplo, que en el concepto buscar, por decir algo, ¿no? Nosotros buscamos el saber. Voy a dar un ejemplo. Oye, ¿y cómo se originó este concepto de buscar? Bueno, buscar se decía antiguamente bosquear, que era circunvalar un bosque. Y el que circunvalaba el bosque cuando cazaba sabía que había algo allí, por eso lo circunvalaba, bosqueaba, y eso se convierte, esa palabra, luego en buscar. Precioso, porque en el fondo tú de alguna manera cuando buscas, esto es, tú en cierto sentido intuyes lo que estás buscando, aunque no se te haga evidente y patente, ¿no? ¿Me explico? Sí. Eso a uno, evidentemente, a la persona le hace sentido. Y con respecto a la musicalidad, también quisiera dar un ejemplo que a mí me parece que es precioso, Carlos, que es el siguiente. Digamos que los alumnos que vienen maltratados, porque vienen maltratados desafortunadamente en su inteligencia y en su corazón muchas veces,
vienen, por así decir, desafinados. Y hay un libro que es maravilloso de un psiquiatra español, Vallejo Nájera, que escribió un libro que se llama Concierto de Instrumentos Desafinados. ¿Ah? Y en el fondo es el relato de lo que él vivió en una casa de personas con locos, digamos, como se decía, las casas de Orate, ¿no? Y había un matrimonio, los dos tenían problemas mentales serios, pero que el esposo tenía una admiración por la mujer que era así, casi, bueno, increíble. Y la mujer, estamos hablando de la década, fines de los 40, comienzo de los 50, utilizaba lo que nosotros probablemente vimos, al menos yo vi, que las mujeres usaban tomates, ¿eh? Y además utilizaba un rouge rojo así, en fin, que incluso fuera la comisura de los labios, y él tenía una admiración por ella. Yo me imagino una mujer, no sé, una bailadora, digamos, en fin. Bueno, entonces hay un día, salen, y esto a propósito de los alumnos desafinados que llegan. Entonces salen y atropellan a la esposa y muere. Y en ese momento, al comienzo de los 50, se están descubriendo medicamentos para la depresión. Y sucede que este médico, que era el jefe del hospital psiquiátrico, veía a este hombre que estaba muy de capa caída, estaba muy depresivo, ¿no? Y le dice, mire, estamos experimentando con algo que es una no sé qué, que le puede ayudar a que usted pase la pena. Y la respuesta de este hombre, desafinado, le dijo, no, doctor, el dolor y la pena que yo experimento es lo único que me une al amor de mi mujer. Eso es extraordinario. Es decir, lo que quiero hacer como evidente es que también en un desafinado, esa tendencia al bien, y en este caso heroico, el amor, en un sentido profundo. El dolor es lo que me une al amor de mi mujer. No me lo quiero quitar, no puedo quitármelo. Si en un instrumento tan desafinado como ese está la tendencia a lo que decía Aristóteles en su primera frase de la metafísica, que todo hombre desea saber. Deseo es una forma de amar, que de ahí viene la palabra estudio. Tenemos que sacar entonces aquello que impide que lo que la persona naturalmente desea. Y a mí me parece que eso lo hace un maestro y lo hace la amistad, el diálogo. A mí me preocupa mucho ahí el futuro de la educación. Resulta que en Austin, Texas, hay un colegio, el Alpha School, que ya está prescindiendo de profesores en materias principales para transmitir un saber. Entonces me interesó mucho la figura del testigo que tú decías del profesor, sí, claro, y del amor también, porque además uno tiene profesores que lo han marcado en la vida y uno sabe que esos profesores aman lo que enseñan, ¿sí? Una inteligencia artificial te puede explicar algo, pero no ama lo que enseña, no tiene deseo. Y no tiene deseo tampoco de querer despertarte, de querer orientarte hacia el bien, hacia el orden, hacia la belleza, hacia la verdad. Pero te puede explicar, ¿no? Pero desaparece entonces la figura del testigo, ¿no? Desaparece también la idea del amor. Quien enseña no ama lo que enseña, ¿no? Es una máquina. Me preocupa mucho eso en el futuro de la educación. Es que eso yo pienso que no es educación. Hay un poema, esta es la gracia de la antropología, que uno tiene que justamente buscar las fuentes para explicar lo que somos desde diferentes disciplinas, ¿no? Como ya lo has advertido. Thomas Stern Eliot, T.S. Eliot, que es un poeta angloamericano, tenía un poema que se llama Los coros de la roca.
Y en ese poema, que es muy impresionante porque dice, ¿dónde está el saber que se ha convertido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que se ha convertido en información? Bueno, estamos en una época de información, Sí. ni siquiera de conocimiento, porque la información es externa a nosotros, se gestiona. En cambio el conocimiento Se aprende. se sabe. Sí. Se sabe, ¿no? El conocimiento, sabio es el que sabe. El saber, el sabor, tiene mucha relación con esto, Carlos. Es decir, cuando yo advierto, esto es una deriva del problema que estamos asistiendo hoy día, pero que yo siempre tengo esperanza, que esto se puede no revertir completamente, pero siempre hay comunidades de esperanza, ¿no? Espacios de esperanza, le llamo yo. Que eso lo ocupaba un concepto en una universidad en donde yo iba a hacer clase a Polonia. Aquí hay espacios de esperanza, ¿no? En que da sentido a la existencia del hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la información es externa, la sabiduría es lo que se sabe. Sabio es aquel que las cosas le saben como son. La información está, yo le llamo la filosofía del ketchup. Porque el ketchup lo que hace, aunque a uno le parezca raro, es evitar lo propio de los sabores. Es uniformizar el saber, Claro. el sabor. Eso es la información, es uniformizar. Y ocurre que el sabio, como sabe, y le saben las cosas como son, por eso el arte de culinario es muy importante en filosofía, el vino y el queso y esas cosas, porque en el fondo, cuando tú aprendes aquello, ves matices, ves la filigrana, el claro oscuro de lo real, también de las personas. No son blanco y negro, no es uniformidad, es lo que se llama lo único irrepetible que hay en los seres humanos. Entonces, cuando tú no estás siendo educado en el sabor del saber del conocimiento, no, del saber de la sabiduría, te pierdes en el sentido de lo humano. Y evidentemente va a haber información, pero no sabiduría, que eso es lo propiamente humano. Entonces, claro, todo eso es externo a mí, pero eso no da sentido a mi existencia, a mi vida. Y claro, esa es la deshumanización, ¿no es cierto?, del ser humano, y que nosotros vivimos hoy día con dos fenómenos que son muy interesantes y que la encíclica reciente de León XIV ha puesto en evidencia, algo que desde el punto de vista filosófico se viene trabajando desde hace por lo menos 3 o 4 décadas, que es lo que se denomina, ¿no es cierto?, el transhumanismo y el poshumanismo, que en el fondo significa liberarme de mi naturaleza humana. Es lo que, volvemos a Platón, ¿no es cierto?, en esta idea, con Protágoras, ¿no es cierto?, el hombre es la medida de todas las cosas. Claro, si yo soy la medida de todas las cosas, significa que yo me puedo hacer a mí mismo también. Claro. Puedo liberarme de mí mismo, de mi carga natural. Y eso es lo que nosotros estamos asistiendo hoy día, con una serie de experimentos y cosas que al final de lo que se trata es liberarme de mi condición humana, de criatura en el fondo. Porque no puedo aceptar que haya alguien más importante o por sobre mí.
Eso es en definitiva lo que estamos viviendo. Y que las ideologías bajo diferentes aspectos son eso, ¿no? Es el paraíso de Dios en la tierra. Eso siempre ha sido así. Hay un texto famoso, Mircea Eliade, en fin, hay mucha gente que lo ha estudiado. Entonces, volvemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ocurre eso, esa liberación del hombre de su propia condición humana como criatura, yo soy la medida de todas las cosas. Y fíjate que estamos hablando de Platón del siglo IV antes de Cristo, y la respuesta de Platón en otro texto se llama Alcibiades, dice: Dios es la medida de todas las cosas. Y aquí viene un aspecto que es importante en la universidad, para hacerlo más concreto todavía, Carlos. Si a mí me preguntaran cómo hay que diseñar un plan de clase o de curso, no sé, ya no me recuerdo, de asignatura, tú tienes que plantear algunas cuestiones allí para que sea coherente lo que tú me comentabas que están haciendo en la universidad, que encuentro maravilloso. La primera es la cuestión antropológica. Mi disciplina, ¿qué idea de hombre está mostrando? Esa pregunta tengo que hacérmela. La segunda pregunta es la epistemológica. ¿Cuál es el nivel de verdad que yo estoy enseñando? La tercera pregunta que hay que hacerse en cualquier plan de estudio o de asignatura, fíjate, estoy llegando a la cosa concretísima, es la noción de bien. Sí. Y la cuarta es el concepto de sentido, ¿no es cierto?, que es la noción de Dios. Entonces, claro, si nosotros eso no lo hacemos vida y lo escribimos en un plan de asignatura, podremos efectivamente declamar y declarar, pero llevarlo a la sala de clase, que es donde uno se juega esto, y en el pasillo, que ahí se juega más, porque ahí se hace la amistad. Si yo como científico de la disciplina que sea, no lo sé, indudablemente que el riesgo que tú manifiestas de deshumanización lo estás de alguna manera, sin querer, promoviendo. Oye, Juan Carlos, estamos llegando al fin de nuestro programa, nuestra conversación. Hablo mucho, perdón. No, al contrario, nos faltó mucho tiempo. Muy interesante, o sea, lo que has dicho nos plantea grandes desafíos a todos los que lideramos algún proyecto universitario, ¿no?, en estos tiempos tan complejos. Pero has dicho cosas que van a la búsqueda de los fundamentos, ¿no?, de el hombre, ¿no?, la persona humana. Y algo que parece tan difícil, pero que tampoco que también es muy natural, ¿no? Podría ser una inclinación muy natural a buscar, a desenterrar, así. Me quedo con muchas preguntas. Yo te agradezco infinitamente estar aquí en Pensar Superior. Bueno, y agradecer también a todos los que nos están escuchando, que nos están acompañando. Tendremos nuevos capítulos, nuevos programas para seguir profundizando en estas ideas. Y nada, pues nos encontramos entonces en una próxima conversación para pensar la universidad del siglo XXI. Muchas gracias a todos los oyentes, ¿ya? Gracias, Juan Carlos. No, a ti, Carlos. Hasta luego, un gran abrazo. Igual, muchas gracias. Ya. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.